y sus derivados desde finales de la semana anterior. Y sí está mostrando, fortaleza arriba de los $65 el barril de petróleo. Sí, como ya sabemos, nosotros somos dependientes del precio internacional del petróleo, por lo que cualquier fluctuación que se dé de pues tiene una incidencia en los precios locales. Por aparte, el conflicto entre Israel y Palestina todavía no ha impactado en el mercado internacional del petróleo, pero no debe de perderse de vista. De momento no hay información de que tenga un impacto sobre el precio internacional de los combustibles, tomando en cuenta que ni Israel ni Palestina son productores de petróleo. Creo de que si el conflicto geopolítico en esa región principia a intervenir mayores países y pueda existir alguna posibilidad de interrupción de suministro del petróleo de los países productores ahí en el Golfo Pérsico, sí podría tener algún incidencia. Hoy más que nunca, la expresión Shalom, que no solo significa paz, sino que significa en hebreo además bienestar, se necesita para esta región del mundo, para el pueblo judío y obviamente también para los palestinos que se encuentran en la franja de Gaza. Es una situación terrible que puede tener repercusiones que inclusive pueden afectar a Guatemala, no solo porque hay guatemaltecos que viven literalmente en ese lugar, sino por lo que acabamos de ver del alza del precio del petróleo. Pero dejemos eso por un lado y vamos a la parte humana, la tragedia de lo que significa una potencial guerra, porque es que literalmente lo estamos viendo y viviendo desde principios de esta semana. Y bueno, Sandy, tú que conoces también esta gran nación, al pueblo de Dios, al pueblo judío, el pueblo hebreo, pues nos sabrás decir un poco más también de esta famosa cúpula de hierro que no se está dando abasto ya para contener el ataque lanzado por Hamas. Mira, Julio, realmente qué difícil la situación que están viviendo. Y qué difícil también para la población de Israel vivir de esta forma en donde el peligro está en cada momento. Latente. En donde el nivel de alerta que se mantienen es constante y permanente, te diría. Entonces, sobre todo también porque pues ya no viven con esa tranquilidad. Quieren paz, pero no la han podido tener. Por años han vivido entonces en este conflicto, pero llama la atención que en esta ocasión se ha intensificado. Mira, existen prohibiciones en que los israelíes puedan visitar territorio palestino y viceversa, ¿no? Sí, entonces ya hay limitaciones, ya hay situaciones que pues afectan entonces a las poblaciones porque no existe una convivencia. Y no significa que las poblaciones, es decir, todos los palestinos, todos los israelíes, pues quieran vivir así, sin duda no. No, quieren vivir en paz, la mayoría de ellos. La mayoría de poblaciones buscan la paz. Israel ha luchado mucho por llegar entonces a este punto, crear un acuerdo para ya no vivir de esta forma. ¿Por qué? Porque representa la pérdida de muchas vidas, Julio. Eso es correcto. Bueno, esta es una situación histórica y lo has perfilado de una muy buena manera, te agradezco, Sandy, pero vamos a lo que pasó en estos momentos, en esta semana, que es lo que desató este conflicto. Por si usted no lo sabía, fíjese que allá para los, en este caso en la franja de Gaza, quiere decir todos aquellos que profesan la religión musulmana, están en su mes del Ramadán, es el mes sagrado, el mes del ayuno, en donde todo el día ayunan, oran las 5 veces diarias y es hasta la noche, cuando cae ya el alba, cuando pueden consumir alimentos. ¿Qué pasó? Ahí hubo una situación de un conflicto precisamente en esta famosa franja de Gaza, donde Israel sacó a ciertas personas de esta religión, ellos respondieron con piedras y esa fue la primera situación. Pero es que después también, imagínate, el pueblo palestino arremete contra Israel también de otras maneras continuamente en ese lugar y quitan después los israelíes a unas personas que vivían en un edificio, y esos hechos que parecen tan simples pero que son esos roces diarios que viven, desataron que va la situación de la famosa yihad con estos grupos extremistas que son totalmente negativos tanto para israelíes como palestinos, me estoy refiriendo en este caso concreto a Hamas, decide lanzar una ofensiva, que esa ofensiva lleva ya de más de 1.500 misiles en los últimos días lanzados en contra de Jerusalén, en contra también de Tel Aviv y de varias partes de Israel. Ahora, el escudo de hierro que tiene, la cúpula de hierro que tiene Israel para poder protegerse ya no se está dando abasto y ha caído a algunos de estos en objetivos civiles, tanto en Palestina como en Israel, y ahí está lo malo.
Totalmente, Julio. Mira, vamos a ir entonces con unos puntos porque Guatemala ya se ha pronunciado sobre esta situación. Totalmente cierto. Así es que veamos, por favor, los datos aquí en pantalla para que empecemos a ver esta situación. Es muy importante perfilarlo de la siguiente manera. El Congreso de la República, en primera instancia, mediante un punto resolutivo, condenó los ataques del grupo terrorista Hamas en contra de Israel. Más de 1.200, ahora ya se calculan que son 1.500 misiles, ha lanzado Hamas desde la Franja de Gaza a Jerusalén y Tel Aviv. Este conflicto entre Israel y Palestina solo necesita siempre una pequeña chispa para encenderse. Ese punto resolutivo, que es el 4/2021, que usted ve en pantalla, fue aprobado con 82 votos y condena literalmente las acciones del grupo terrorista Hamas. Y es que tampoco es que Hamas históricamente ha venido y ha hecho algo por cooperar para la paz entre israelíes y entre palestinos. Tú lo dijiste de muy buena manera. Yo ayer veía una imagen muy linda. Un niño, evidentemente árabe, y con su vestimenta esta ahí propio de la Franja de Gaza, en ese límite, abrazando a un niño judío con lo que utilizan acá en la cabeza, la inocencia total, pero el radicalismo religioso y político muchas veces lleva a esto, a una eminente y potencial guerra, literal. Y mira, Julio, realmente este sentimiento de que pues los niños comparten, no les importa entonces que si es israelí o de dónde palestino. Exactamente, también se da ese sentimiento en los grandes. Y yo voy a solicitar a producción que pueda pueda mostrarnos unas imágenes también, unas fotografías. En el 2017 existió un encuentro por la paz. Explícalas, por favor, Sandy, ¿qué es esto? Palestinos e israelíes concentrados en Tel Aviv. O sea, quieren vivir en paz. Por supuesto. Te digo, hubo mucha tensión en ese momento porque pues se esperaba cualquier cosa. El evento se desarrolló, Julio, con una tranquilidad como no tienes ideas. Habían muchos jóvenes, los que tú ves ahí, muchos de ellos nunca habían estado en Israel. Y pudieron visitar. Israel hizo todo, pues la logística para que ellos pudieran llegar a su territorio, garantizándoles la seguridad, la tranquilidad. El pueblo israelí se portó de una forma extraordinaria. Pudieron platicar, pudieron conversar, incluso pues algunos líderes de distintas comunidades estuvieron compartiendo con otros para de esta forma pues poder plantear entonces cuál era el sentir de ellos por esa situación que se daba en cuanto al conflicto. Te cuento, también hay proyectos, hay comunidades donde trabajan palestinos e israelíes. Y trabajan juntos. Exactamente. Entonces, quieren la paz, pero ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay grupos extremistas, como Hamas, es un grupo terrorista que está haciendo esto que vemos en pantalla. Vamos a pedirle con estas imágenes terroríficas a nuestra producción que vayamos a los otros datos, por favor, porque es que no se vale realmente esta situación. A ver. Es muy importante que veamos algunas situaciones aquí importantes. Se ha registrado en los últimos días estos ataques. El punto resolutivo del cual estamos hablando, Sandy, externa condolencias para el pueblo de Israel. Nos solidarizamos, dicen ahí los diputados, con el pueblo de Israel, así como con todas las víctimas del conflicto que han perdido la vida y han sido afectadas por el mismo. Y en Guatemala, quiero decir, en Israel hay alrededor de 242 ciudadanos guatemaltecos que están también en medio de esta situación. Guatemala históricamente, desde aquel ya aparentemente lejano año de 1948, es amigo de la nación de Israel y tenemos una relación muy linda. De hecho, la Israel, para el propio pueblo de Israel, la Israel latinoamericana es Guatemala. Y en una ocasión, cuando se dio un conflicto con el presidente Idígoras, que atravesó el territorio de Belice clavando la bandera de Guatemala para decir, este es territorio nuestro, en el seno de Naciones Unidas, en ese círculo de seguridad que ellos manejan ahí, Inglaterra amenazó, sacan a esas tropas y al ejército de Guatemala o bombardeamos Guatemala en 3 días y la destruimos. Pero Israel respondió a favor de Guatemala diciendo, ustedes destruyen Guatemala en 3 días, nosotros lo hacemos en un día con Inglaterra. Así que nuestras condolencias al pueblo de Israel, al pueblo palestino, y hoy más que nunca, tal y como iniciamos, paz y bienestar para todos ustedes. Shalom. Exactamente, Julio. La verdad es que esperamos que esta situación se pueda tranquilizar. Nuestra solidaridad entonces con el pueblo israelí, con los palestinos también, que sabemos que muchas personas no quieren esta guerra, Julio. Ojalá que la paz pueda llegar, porque es difícil para ellos. Y te digo, tuve la oportunidad de vivir la situación en las propias casas, donde de básico tienes que tener
un túnel, algo subterráneo para poder entonces protegerte de estos misiles. En una estación de bus, por ejemplo, existe también un lugar donde te puedes resguardar en varios puntos públicos donde, como vean ustedes, esta es una estación, una parada de bus y lo que está a la par... Es un pequeño búnker, ¿no? Exactamente, porque en cualquier momento puede caer un misil y vivir así no es tranquilidad, Julio. Ojalá, de verdad, deseamos que la paz pueda llegar a estos pueblos. Así es. Así que con eso vamos a la pausa. Por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida.